Muchas gracias, hermanas. De verdad me siento muy honrada de poder estar aquí hoy con ustedes, de poder saludarlas y de poder ah, sentirnos unidas con la región Izcali. Estoy muy agradecida por la invitación que Sony me hace y también muy agradecida por Rosita Aguilar, Angélica Sandoval, Susana Guzmán, Rosa Martínez, Donají, Azucena, Judith, por todo el trabajo que han realizado organizando este tiempo especial de aprender de los atributos de nuestro Dios. Y bueno, la verdad es que hablar de los atributos de Dios es algo maravilloso, es algo que pues nunca podríamos terminar de hablar de ellos. Y a lo largo de este año hemos estado aprendiendo acerca del Dios omnisciente, del Dios omnipotente, del Dios justo, del Dios consolador, de su santidad, y hoy vamos a ver el Dios fiel. Así es de que acompáñenme por favor en una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por toda tu bondad, por tu misericordia, por dejarnos conocer, Señor, porque es crecer en tu gracia y por manifestarte de la manera que lo haces, no solamente en tu palabra, Señor, pero en cada una de nosotras, mi Señor, porque cada una de nosotras representa el cumplimiento de tu promesa, porque cada una de nosotras tiene una porción de tu espíritu, Señor, y Dios, gracias de verdad por cómo nos amas, nos cuidas, por cómo nos has escogido. Permite que esta clase pueda llenar nuestros corazones, nos ayude a conocerte más, a honrarte más, Señor, a reverenciarte más y a confiar más en ti. Bendito Padre, bendice a todas mis hermanas que están aquí reunidas. Te doy gracias, Dios, porque a través de los medios tú puedes unirnos. Hoy hay aquí hermanas de Guadalajara, de Tampico, de Querétaro, de San Luis, de Izcali, de Aragón, y no sé de dónde más, Padre, pero muchísimas gracias por estar con nosotras. Bendíceme, bendice a cada hermana. Guíanos a través de tu palabra, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Dios fiel, y fidelidad viene de la palabra hebrea emet, que significa fidelidad y verdad. Y esta palabra emet también está relacionada con la palabra tan conocida que siempre utilizamos, que es amén, que habla de lo cierto, de lo verdadero, de cuando las cosas son certeras. También emet está relacionada con estabilidad y confiabilidad. Y bueno, cuando usamos emet, ah, estamos hablando de algo que no se mueve, algo que es certero, algo que está estable. Y esta palabra emet fue usada cuando Moisés levantó sus manos en el monte, sostenido por Ur y por Aarón, para orar por el pueblo y darles la victoria sobre los amalecitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Esta palabra la encontramos aquí. Es una palabra que definía que los brazos de Moisés no se movían, porque si él bajaba el bastón, ¿se acuerdan? Que entonces el pueblo amalecita ganaba, pero si él los mantenía levantados, el pueblo de Israel vencía, y así sucedió. A través de la oración poderosa de Moisés, esto fue posible, y a través de la batalla que ellos dieron. Pero esta palabra Emet la encontramos aquí. También Moisés se refirió a Dios como la roca. Y en Deuteronomio 32:4 encontramos que él dice, él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, él es recto y justo. Y así es como él lo describía, como una roca que no se movía. Así es Dios en Emet.
Permítanme un momentito. La contraposición de Emet es Min, que significa confiar, tener fe y creer. Y la primera persona que encontramos en la Biblia con Min es Abraham. Y bueno, ¿por qué Abraham podía confiar en Dios? Porque Emet describe el carácter de una persona que no se mueve, de una persona que es fiel, que es justo, que es derecho. Emet también nos da a entender que así es el carácter de Dios, que Él no cambia, que lo que Él decide, que lo que Él piensa es eterno, que Él no cambia de opinión. Y Emet también lo encontramos, por ejemplo, cuando Moisés nombró los líderes en el pueblo de Israel, se decía que eran Emet, porque eran hombres de un carácter confiable, de un carácter fiel. Así es también Dios. Entonces, Abraham pudo confiar en Dios porque él veía esas características en Dios. Y a pesar de que cuando Dios le hace la promesa de que a través de él iba a formar una familia con Sara y que iban a traer bendición para todas las naciones, él pudo creer aunque no veía, él pudo creer a pesar de los desafíos que tenía, porque creía en un Dios fiel. Entonces, mí significa que alguien confía, que alguien tiene fe, que alguien cree. Y entonces Dios a través de ellos formó una gran nación. En solo 4 generaciones Él formó la nación de Israel. Y con esta pareja, Él fue quien dio origen al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, Dios lo escogió y lo llama a tener una relación de Emet y Emin, es decir, de confiar y de él ser un Dios fiable, un Dios fiel, para que ellos pudieran salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Dios los saca de la esclavitud, ellos realmente creían en Dios, realmente se comprometieron, realmente fueron fieles. Pero cuando pasaron por el desierto, renegaron, desconfiaron, desobedecieron a Dios. Y cuando llegaron a la tierra prometida, su confianza en el Emet de Dios, es decir, en su fidelidad, falló al enfrentarse a los gigantes que habitaban esa tierra. Sin embargo, Dios es fiel. Y años más tarde, muchos años después, encontramos un israelita que no tuvo miedo de enfrentarse a un gigante, y este fue David. Y dice aquí en 1 Samuel 17:45, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Él pudo enfrentarse a este gigante porque él confió en un Dios todopoderoso. Y la vida de David fue así. Si tú has leído su historia, te vas a dar cuenta que estuvo llena de desafíos. Pasó por pecado, fue perseguido, estuvo muchas veces expuesto a la muerte, lo traicionaron sus propios hijos, pasaron muchos años para que él llegara a ser el rey que Dios había prometido. Entonces su vida estuvo llena de desafíos, pero algo que caracterizó a David fue que él fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, porque fue fiel a Dios. Entonces, David depende completamente de Dios. Él cree que Dios es fiel y que responde a la fidelidad de los hombres.
Entonces en el Salmo 18:25 dice, tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Esta era la convicción de David. Y a pesar de que él pecó, él aprendió que Dios seguía siendo fiel. Entonces, es por ello que Dios promete levantar un descendiente fiel de David cuyo reino permanecería para siempre, o en el hebreo, que tendría emet, que sería fiel. Y este rey fiel sería la fuente de confianza y estabilidad para siempre. Pero cuando el reino de Israel colapsa, los israelitas se encuentran sin hogar, sin rey y vuelven a cuestionar a Dios. Y entonces encontramos esta expresión en el Salmo 89:49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Esta voz se escuchaba en el pueblo, ellos no veían respuesta y no la vieron por muchísimos años. Y ellos recordaban a Dios, ¿qué pasó con tu promesa? Vemos entonces la respuesta llegar muchísimos años después, cientos de años después. Y es entonces en esta escritura que es las primeras palabras en el comienzo del Nuevo Testamento que encontramos la respuesta a esa pregunta. A través de Jesús, Dios cumple las promesas, hermana. Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios y Él es el Rey fiel que ellos estaban esperando. Entonces dice aquí en Marcos 1:1-3, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Es increíble saber que Dios cumplió su promesa, que Dios es fiel. Hoy en día, hermanas y amigas que nos visitan, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona es emet, es confiable. Pero la historia de la Biblia muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en Jesús. De tal forma que al mirar los obstáculos en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, de David y del pueblo de Dios, de confiar en Él, a quien es abundante en fidelidad. ¿No es un alivio entonces, hermanas, levantar nuestros ojos y ver al único que es fiel? ¿No es increíble que nosotras podemos tener una relación con ese ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, santo, justo, consolador y fiel? Claro que sí, hermana. Somos tan bendecidas, somos tan privilegiadas de contar con ese Dios fiel. Y sabes, la fidelidad es una cualidad esencial de su ser. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta escritura me llena tanto porque es real, es una promesa de Dios. Y Él dice que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor en tu familia todavía no ves la bendición de ver llegar a tus hijos, de ver llegar a tus nietos? Tal vez tus hijos todavía ni se han casado, tal vez son pequeños, tal vez ni nietos tienes, pero que ellos, por la promesa de Dios, por la fidelidad de Dios, Él los va a alcanzar. Dios es fiel y nos llama a reconocer esa fidelidad. Dice, y tal vez tú puedes pensar, bueno, pero es que yo no soy tan fiel, ¿no? Yo he fallado. Tal vez ahorita ni estás en la iglesia.
Pero esta escritura a mí me llena de mucho consuelo, porque dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y segunda de Timoteo 2:13 nos revela la naturaleza de Dios. Él es fiel, aunque nosotras no seamos fieles. Esto me da esperanza, me da consuelo, porque yo fallo mucho, porque mi fe a veces no está tan fuerte, porque me tiendo a deprimir cuando las cosas no van bien, porque llego a dudar. Pero cuando yo vuelvo a mirar esta escritura, pienso, no se trata de mí, se trata de la fidelidad de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Y mira lo que dice en el Salmo 89:8. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. ¿Te acuerdas que hace un ratito leíamos este mismo salmo? Y en ese mismo salmo estaba cuestionando el salmista a Dios, pero aquí él está reconociendo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. A veces, hermana, nos desanimamos por las situaciones difíciles. Regresar de la pandemia no está siendo fácil para nadie. Muchos hermanos nos han abandonado. Para otros está siendo difícil congregarse. Muchos han fallecido, otros están enfermos y estamos viviendo una crisis en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene un remanente. Dios es fiel con su pueblo y nos va a dar estabilidad a su debido tiempo, porque no hay nadie como Él. No hay nadie tan fiel y poderoso. Y eso, hermana, tiene que darnos mucha esperanza y mucho consuelo. Isaías 11:5 dice, siempre irá revestido de justicia y verdad. Él no se mueve, hermana. Y esta es una profecía que estaba haciendo Isaías acerca del Mesías. Y lo describe así, como revestido de justicia y verdad. La fidelidad en Jesús se manifestó. Y Él es nuestro Rey eterno ahora. Dice en el Salmo 36:5, tu misericordia, oh Señor, se extiende a los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Es más grande. ¿Te has puesto a observar las estrellas? Aquí de fondo de pantalla tenemos el infinito, ¿sí? El universo, el firmamento. Mira qué grande es. Y la fidelidad de Dios se extiende más allá del firmamento. Así de grande es la fidelidad de Dios. Por eso, hermana, vale la pena confiar en Él. La fidelidad inmutable está por encima de nuestra comprensión finita. Nosotras vemos a corto plazo. Él lo ve todo. Él ve el futuro. ¿Sí? Todo lo concerniente a Dios es inmenso, es incomparable. Nunca falta, hermana. Y Él se ha comprometido a cumplir cada profecía. Él se ha comprometido a cumplir cada promesa, pero también va a cumplir su juicio final. Y sabes, esto, cuando hablemos de profecías, me impresiono, digo, wow, qué impresionante cómo Dios cumple sus profecías y las estamos viviendo. Cuando habla de las promesas, me animo, me da esperanza, me da consuelo. Pienso cuántas promesas hay que aún no conozco. Pero cuando hablamos del juicio final, me da temor, hermana. Me hace vivir más comprometida con Él. Me hace entender que Dios no es un juego, que Él es firme en sus decisiones, que Él es emet, que Él es estable y que no se mueve. Y por eso necesitamos vivir con mayor santidad cada día de nuestra vida. Y bueno, confiar en estos días es difícil, porque sabes, a veces la gente nos miente, tal vez en los trabajos te han defraudado, no te pagaron lo que debían, te despidieron injustamente, quizás tu esposo fue infiel, no cambia, tal vez tus hijos son ingratos,
Quizá la gente afuera, hay mucha inseguridad y no se puede confiar. Y entonces pensamos, ¿cómo encuentro la fidelidad? Pero algo que tenemos que recordar es que, como dice Números 23:19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Queridas hermanas, no permitamos que el dolor que han causado heridas, que el dolor de la traición, de que nos han defraudado, de cosas que hemos vivido y nos han lastimado, nuble la visión que tenemos de Dios, porque Dios sí es fiel y Él sí cumple sus promesas. Mira lo que dice en esta escritura, que es una de mis favoritas. En Lamentaciones 3:22-23 dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Su fidelidad se renueva cada día. Su fidelidad es grande, hermana. No podemos desanimarnos. Algo que a mí me ha ayudado, pasé un mes enferma y me sentía triste, me sentía imposibilitada, tuve vértigo, tuve una lumbalgia muy fuerte y me sentía, ya sabes, ¿no? Como cuando se te llena la mente de tantas ideas negativas y te empiezas a sentir viejita y sientes ya no soy la misma de antes y bueno, yo estaba así en mi crisis emocional. Pero recordar la fidelidad de Dios en mi vida me ha fortalecido. El hacer una lista de gratitud, pasé varios días orando solamente agradeciendo a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y es mucho, es mucho. Y si nos ponemos a pensar en todas las cosas que Él ha hecho a lo largo de la historia de su pueblo, es demasiado. Todo esto nos lleva a ver que su fidelidad es grande y que no podemos dudar en momentos de crisis, que necesitamos llenarnos de fe, de amor, de alegría, de constancia, porque yo sí creo que Él es fiel con quien le es fiel. Mira, en el Salmo 91, Él nos da la fidelidad de Dios. Dice, la fidelidad de Dios nos hace sentir seguras y protegidas, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Cuando tú confías en su fidelidad, no tienes por qué estar insegura, no tienes por qué sentirte desprotegida. Cuando miras al cielo y ves el firmamento y recuerdas la escritura de que su fidelidad es más alta, llega hasta el firmamento, no tienes por qué estar insegura. Dios está protegiendo. Y dice aquí que te protege como un escudo. ¿De dónde vienen las flechas encendidas? ¿Te acuerdas? Del maligno. Pero Él nos protege. Él nos protege del desamor, Él nos protege de las angustias, Él nos protege de cuando nos traicionan, de cuando estamos decepcionadas. Él nos protege en nuestras pruebas, Él nos protege de las enfermedades, Él nos protege en nuestras crisis emocionales, en nuestras crisis económicas. Él siempre está como un escudo protegiéndonos. Bajo sus alas estamos seguros porque Él es fiel. Y bueno, en la Biblia encontramos que nadie que ha confiado en Él ha quedado decepcionado, ¿no? Nadie que ha confiado ha sido en vano. No, la fidelidad de Dios la vemos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotras necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial de su carácter divino. Ese es el fundamento de nuestra confianza. Pero hermana, una cosa es aceptar su fidelidad y otra actuar conforme
a ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y la mayor de ellas, como vimos, ya llegó y se ha cumplido al enviar a su Hijo a morir por nosotras. Pero hermanas, ¿confiamos de corazón en que Él cumplirá su propósito en nosotras? ¿Confiamos que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotras? ¿En que Él no se ha olvidado de los planes que tiene para ti, para mí? A veces, cuando no vemos nuestras oraciones contestadas tan rápido, nos desesperamos y dejamos de creer y actuamos como el pueblo de Israel. Empezamos a querer hacer las cosas por nuestra manera y con nuestras fuerzas. Y Dios mirándonos y diciendo, ¡hey, aquí estoy! Soy fiel, espera en mí. ¿Conoces todas las promesas que hay en la Biblia, hermana? A veces estamos buscando muchas respuestas en el mundo y nos olvidamos de leer profundamente la palabra de Dios, de escudriñar las promesas, de conocerlas, de memorizarlas, y entonces dejamos de ser fieles. ¿Tú esperas que Dios haga todo lo que ha dicho? ¿Descansas en su palabra? ¿Qué tanto piensa el conocer este año los atributos de Dios y su fidelidad te hace ser más firme, más fuerte y más segura? Piensa, ¿cómo comencé en enero? ¿Cómo estoy hoy? Con esta hemos recibido 10 clases. ¿Qué tanto penetraron en tu corazón? ¿Y qué tanto hoy eres más fiel que hace 10 meses? ¿Sabes? El saber que Dios es fiel a mí me da mucha paz y seguridad. Mira esa escritura, dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Una convicción que yo tengo es que siempre estamos en una guerra espiritual y cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay problemas en la familia, problemas afuera, cuando vemos las noticias tan desagradables, tan desanimantes, pienso, esto es la guerra espiritual. Mi enemigo no es mi esposo, es el demonio. Mi enemigo no son las personas que roban afuera, es Satanás, que los controla. ¿Sí? Mi enemiga no soy yo mismo, son mis malos deseos que luchan en mi interior. Pero Dios es fiel y Él me va a fortalecer y Él me va a proteger de todo el peligro que yo corro y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Entonces, Dios es fiel y algo que yo quiero animarte, querida hermana, querida amiga, es a que tú puedas alabar a Dios. Dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Hoy quiero animarte a alabar a Dios por su fidelidad. Hoy quiero animarte a que tú vuelvas a tu primer amor, a que recuerdes con cuánta fidelidad lo servías, lo buscabas al inicio, con cuánta fe tú creías que Él te sostenía. Pero también te animo a descansar en sus promesas. Y cada vez que dudes, haz un recuento de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. La Biblia dice que nada de lo que Él prometió dejó de cumplirse. Quizás sus promesas tarden, pero se van a cumplir. Quizás lo que tú has estado pidiendo por tanto tiempo en oración no lo ves. No te canses porque Él es fiel. Quizás llevas muchos años en la iglesia y hay áreas de tu carácter que no cambian, hay áreas del carácter de tu esposo que no cambian, hay situaciones en tu ministerio que no cambian. No te canses,
No las mires a ellas, no mires a tu esposo, no mires tus situaciones difíciles. Mira al Dios que es fiel. Dios es fiel y Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Él va a cumplir que va a caminar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Él va a cumplir que el trabajo que comenzó a hacer en nosotras lo llevará a buen término. Él va a cumplir que su Espíritu Santo va a transformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestro esfuerzo, sino por el poder de su Espíritu, porque Él es fiel. Estaba pensando en estos días todo lo que hemos vivido, mi esposo y yo. Imagínate que llevamos 21 cambios de casa, ¿no? Hemos vivido en varias ciudades, Guadalajara, Querétaro, Tepic, San Luis Potosí, Ciudad de México. Y a lo largo de nuestra vida, hermanas, hemos tenido que aprender a mirar a Dios, no a mirar la ciudad a donde llegamos, que no conocíamos a nadie, no a mirar los problemas de esas ciudades, no a mirar los desafíos que hemos tenido con nuestros 3 hijos creciendo, ¿no? Y cada edad implica un nuevo desafío. No, porque si nos hubiéramos puesto a mirar eso, no estaríamos aquí. Hoy yo doy gracias que Dios nos ha sostenido, que Dios nos cuidó en cada ciudad, que Dios protegió a nuestros hijos, que Dios estuvo en control de nuestros miedos. Sabes, a veces cambiarnos de tanta ciudad era difícil con ellos pequeños y dudábamos y teníamos miedo, ¿qué va a pasar con sus vidas? Pero verlos hoy grandes, ver cómo Dios los ha protegido, ver cómo Dios es fiel con ellos, a pesar de que como familia a veces no hemos sido tan fieles, pero Él es fiel y nos ha cuidado y nos ha sostenido. Y yo estoy segura que seguirá sosteniéndonos porque su fidelidad es grande. Muchas gracias, queridas hermanas, las amo. Estoy agradecida por esta invitación y reciban todas un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas. De verdad me siento muy honrada de poder estar aquí hoy con ustedes, de poder saludarlas y de poder sentirnos unidas con la región Izcalli. Estoy muy agradecida por la invitación que Sony me hace y también muy agradecida por Rosita Aguilar, Angélica Sandoval, Susana Guzmán, Rosa Martínez, Donajía, Azucena, Judith, por todo el trabajo que han realizado organizando este tiempo especial de aprender de los atributos de nuestro Dios. Y bueno, la verdad es que hablar de los atributos de Dios es algo maravilloso, es algo que pues nunca podríamos terminar de hablar de ellos. Y a lo largo de este año hemos estado aprendiendo acerca del Dios omnisciente, del Dios omnipotente, del Dios justo, del Dios consolador, de su santidad, y hoy vamos a ver el Dios fiel. Así es de que acompáñenme por favor en una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por toda tu bondad, por tu misericordia, por dejarnos conocer, Señor, porque es crecer en tu gracia y por manifestarte de la manera que lo haces, no solamente en tu palabra, Señor, pero en cada una de nosotras, mi Señor, porque cada una de nosotras representa el cumplimiento de tu promesa, porque cada una de nosotras tiene una porción de tu espíritu, Señor, y Dios, gracias de verdad por cómo nos amas, nos cuidas, por cómo nos has escogido. Permite que esta clase pueda llenar nuestros corazones, nos ayude a conocerte más, a honrarte más, Señor, a reverenciarte más y a confiar más en ti. Bendito Padre, bendice a todas mis hermanas que están aquí reunidas. Te doy gracias, Dios, porque a través de los medios tú puedes unirnos
Hoy hay aquí hermanas de Guadalajara, de Tampico, de Querétaro, de San Luis, de Izcali, de Aragón y no sé de dónde más, Padre, pero muchísimas gracias por estar con nosotras. Bendíceme, bendice a cada hermana, guíanos a través de tu palabra, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Dios fiel y fidelidad viene de la palabra hebrea emet, que significa fidelidad y verdad. Y esta palabra emet también está relacionada con la palabra tan conocida que siempre utilizamos, que es amén, que habla de lo cierto, de lo verdadero, de cuando las cosas son certeras. También emet está relacionada con estabilidad y confiabilidad. Y bueno, cuando usamos emet, estamos hablando de algo que no se mueve, algo que es certero, algo que está estable. Y esta palabra emet fue usada cuando Moisés levantó sus manos en el monte, sostenido por Hur y por Aarón, para orar por el pueblo y darles la victoria sobre los amalecitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Esta palabra la encontramos aquí. Es una palabra que definía que los brazos de Moisés no se movían, porque si él bajaba el bastón, ¿se acuerdan? Que entonces el pueblo amalecita ganaba, pero si él los mantenía levantados, el pueblo de Israel vencía, y así sucedió. A través de la oración poderosa de Moisés, esto fue posible, y a través de la batalla que ellos dieron. Pero esta palabra de emet la encontramos aquí. También Moisés se refirió a Dios como la roca. Y en Deuteronomio 32:4 encontramos que él dice, él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, él es recto y justo. Y así es como él lo describía, como una roca que no se movía. Así es Dios en emet. Permítanme un momentito. La contraposición de emet es min, que significa confiar, tener fe y creer. Y la primera persona que encontramos en la Biblia con min es Abraham. Y bueno, ¿por qué Abraham podía confiar en Dios? Porque emet describe el carácter de una persona que no se mueve, de una persona que es fiel, que es justo, que es derecho. Emet también nos da a entender que así es el carácter de Dios, que Él no cambia, que lo que Él decide, que lo que Él piensa es eterno, que Él no cambia de opinión. Y emet también lo encontramos, por ejemplo, cuando Moisés nombró los líderes en el pueblo de Israel, se decía que eran emet, porque eran hombres de un carácter confiable, de un carácter fiel. Así es también Dios. Entonces, Abraham pudo confiar en Dios porque él veía esas características en Dios. Y a pesar de que cuando Dios le hace la promesa de que a través de él iba a formar una familia con Sara y que iban a traer bendición para todas las naciones, él pudo creer aunque no veía, él pudo creer a pesar de los desafíos que tenía, porque creía en un Dios fiel. Entonces, Emí significa que alguien confía, que alguien tiene fe, que alguien cree. Y entonces Dios a través de ellos
formó una gran nación. En solo 4 generaciones él formó la nación de Israel. Y con esta pareja, él fue quien dio origen al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, Dios lo escogió y lo llama a tener una relación de Emet y Emin, es decir, de confiar y de él ser un Dios fiable, un Dios fiel, para que ellos pudieran salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Dios los saca de la esclavitud, ellos realmente creían en Dios, realmente se comprometieron, realmente fueron fieles. Pero cuando pasaron por el desierto, renegaron, desconfiaron, desobedecieron a Dios. Y cuando llegaron a la tierra prometida, su confianza en el Emet de Dios, es decir, en su fidelidad, falló al enfrentarse a los gigantes que habitaban esa tierra. Sin embargo, Dios es fiel. Y años más tarde, muchos años después, encontramos un israelita que no tuvo miedo de enfrentarse a un gigante, y este fue David. Y dice aquí en 1 Samuel 17:45, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Él pudo enfrentarse a este gigante porque él confió en un Dios todopoderoso. Y la vida de David fue así. Si tú has leído su historia, te vas a dar cuenta que estuvo llena de desafíos. Pasó por pecado, fue perseguido, estuvo muchas veces expuesto a la muerte, lo traicionaron sus propios hijos, pasaron muchos años para que él llegara a ser el rey que Dios había prometido. Entonces su vida estuvo llena de desafíos, pero algo que caracterizó a David fue que él fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, porque fue fiel a Dios. Entonces, David depende completamente de Dios. Él cree que Dios es fiel y que responde a la fidelidad de los hombres. Entonces en el Salmo 18:25 dice: tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Esta era la convicción de David. Y a pesar de que él pecó, él aprendió que Dios seguía siendo fiel. Entonces, es por ello que Dios promete levantar un descendiente fiel de David cuyo reino permanecería para siempre, o en el hebreo, que tendría Emet, que sería fiel. Y este rey fiel sería la fuente de confianza y estabilidad para siempre. Pero cuando el reino de Israel colapsa, los israelitas se encuentran sin hogar, sin rey, y vuelven a cuestionar a Dios. Y entonces encontramos esta expresión en el Salmo 89:49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Esta voz se escuchaba en el pueblo. Ellos no veían respuesta y no la vieron por muchísimos años. Y ellos recordaban a Dios: ¿qué pasó con tu promesa? Vemos entonces la respuesta llegar muchísimos años después, cientos de años después. Y es entonces en esta escritura, que es las primeras palabras en el comienzo del Nuevo Testamento, que encontramos la respuesta a esa pregunta. A través de Jesús, Dios cumple las promesas, hermana. Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios y Él es el Rey fiel que ellos estaban esperando. Entonces dice aquí en Marcos 1:1-3, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Es increíble saber que Dios cumplió su promesa, que Dios es fiel. Hoy en día, hermanas y amigas que nos visitan, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona es emet, es confiable, pero la historia de la Biblia muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en Jesús. De tal forma que al mirar los obstáculos en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, de David y del pueblo de Dios, de confiar en Él, a quien es abundante en fidelidad. ¿No es un alivio entonces, hermanas, levantar nuestros ojos y ver al único que es fiel? ¿No es increíble que nosotras podemos tener una relación con ese ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, santo, justo, consolador y fiel? Claro que sí, hermana. Somos tan bendecidas, somos tan privilegiadas de contar con ese Dios fiel. Y sabes, la fidelidad es una cualidad esencial de su ser. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta escritura me llena tanto porque es real, es una promesa de Dios. Y Él dice que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor en tu familia todavía no ves la bendición de ver llegar a tus hijos, de ver llegar a tus nietos? Tal vez tus hijos todavía ni se han casado, tal vez son pequeños, tal vez ni nietos tienes, pero que ellos, por la promesa de Dios, por la fidelidad de Dios, Él los va a alcanzar. Dios es fiel y nos llama a reconocer esa fidelidad. Dice, y tal vez tú puedes pensar, bueno, pero es que yo no soy tan fiel, ¿no? Yo he fallado. Tal vez ahorita ni estás en la iglesia. Pero esta escritura a mí me llena de mucho consuelo, porque dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y segunda de Timoteo 2:13 nos revela la naturaleza de Dios. Él es fiel, aunque nosotras no seamos fieles. Esto me da esperanza, me da consuelo, porque yo fallo mucho, porque mi fe a veces no está tan fuerte, porque me tiendo a deprimir cuando las cosas no van bien, porque llego a dudar. Pero cuando yo vuelvo a mirar esta escritura, pienso, no se trata de mí, se trata de la fidelidad de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Y mira lo que dice en el Salmo 89:8. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. ¿Te acuerdas que hace un ratito leíamos este mismo salmo? Y en ese mismo salmo estaba cuestionando el salmista a Dios, pero aquí él está reconociendo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. A veces, hermana, nos desanimamos por las situaciones difíciles. Regresar de la pandemia no está siendo fácil para nadie. Muchos hermanos nos han abandonado. Para otros está siendo difícil congregarse. Muchos han fallecido, otros están enfermos y estamos viviendo una crisis en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene un remanente. Dios es fiel con su pueblo y nos va a dar estabilidad a su debido tiempo, porque no hay nadie como Él. No hay nadie tan fiel y poderoso. Y eso, hermana, tiene que darnos mucha esperanza y mucho consuelo. Isaías 11:5 dice, siempre irá revestido de justicia y verdad.
Él no se mueve, hermana. Y esta es una profecía que estaba haciendo Isaías acerca del Mesías. Y lo describe así, como revestido de justicia y verdad. La fidelidad en Jesús se manifestó y Él es nuestro Rey eterno ahora. Dice en el Salmo 36:5, tu misericordia, oh Señor, se extiende a los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Es más grande. ¿Te has puesto a observar las estrellas? Aquí de fondo de pantalla tenemos el infinito, ¿sí? El universo, el firmamento. Mira qué grande es. Y la fidelidad de Dios se extiende más allá del firmamento. Así de grande es la fidelidad de Dios. Por eso, hermana, vale la pena confiar en Él. La fidelidad inmutable está por encima de nuestra comprensión finita. Nosotras vemos a corto plazo. Él lo ve todo. Él ve el futuro. ¿Sí? Todo lo concerniente a Dios es inmenso, es incomparable, nunca falta, hermana. Y Él se ha comprometido a cumplir cada profecía. Él se ha comprometido a cumplir cada promesa, pero también va a cumplir su juicio final. Y sabes, esto, cuando hablemos de profecías, me impresiono, digo, wow, qué impresionante cómo Dios cumple sus profecías y las estamos viviendo. Cuando habla de las promesas, me animo, me da esperanza, me da consuelo. Pienso cuántas promesas hay que aún no conozco. Pero cuando hablamos del juicio final, me da temor, hermana. Me hace vivir más comprometida con Él. Me hace entender que Dios no es un juego, que Él es firme en sus decisiones, que Él es emet, que Él es estable y que no se mueve. Y por eso necesitamos vivir con mayor santidad cada día de nuestra vida. Y bueno, confiar en estos días es difícil, porque sabes, a veces la gente nos miente, tal vez en los trabajos te han defraudado, no te pagaron lo que debían, te despidieron injustamente, quizás tu esposo fue infiel, no cambia, tal vez tus hijos son ingratos, quizá la gente afuera, hay mucha inseguridad y no se puede confiar. Y entonces pensamos, ¿cómo encuentro la fidelidad? Pero algo que tenemos que recordar es que, como dice Números 23:19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Queridas hermanas, no permitamos que el dolor que han causado heridas, que el dolor de la traición, de que nos han defraudado, de cosas que hemos vivido y nos han lastimado, nuble la visión que tenemos de Dios, porque Dios sí es fiel y Él sí cumple sus promesas. Mira lo que dice en esta escritura, que es una de mis favoritas. En Lamentaciones 3:22-23 dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Su fidelidad se renueva cada día. Su fidelidad es grande, hermana. No podemos desanimarnos. Algo que a mí me ha ayudado, pasé un mes enferma y me sentía triste, me sentía imposibilitada, tuve vértigo, tuve una lumbalgia muy fuerte y me sentía, ya sabes, ¿no? Como cuando se te llena la mente de tantas ideas negativas y te empiezas a sentir viejita y sientes ya no soy la misma de antes y bueno, yo estaba así en mi crisis emocional. Pero recordar la fidelidad de Dios en mi vida me ha fortalecido. El hacer una lista de gratitud, pasé varios días orando solamente agradeciendo a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y es mucho, es mucho. Y si nos ponemos a pensar en todas las cosas que Él ha hecho a lo largo de la historia de su pueblo,
es demasiado. Todo esto nos lleva a ver que su fidelidad es grande y que no podemos dudar en momentos de crisis, que necesitamos llenarnos de fe, de amor, de alegría, de constancia, porque yo sí creo que Él es fiel con quien le es fiel. Mira, en el Salmo 91, ¿qué nos da la fidelidad de Dios? Dice, la fidelidad de Dios nos hace sentir seguras y protegidas, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Cuando tú confías en su fidelidad, no tienes por qué estar insegura, no tienes por qué sentirte desprotegida. Cuando miras al cielo y ves el firmamento y recuerdas la escritura de que su fidelidad es más alta, llega hasta el firmamento, no tienes por qué estar insegura. Dios está protegiendo. Y dice aquí que te protege como un escudo. ¿De dónde vienen las flechas encendidas? ¿Te acuerdas? Del maligno. Pero Él nos protege. Él nos protege del desamor, Él nos protege de las angustias, Él nos protege de cuando nos traicionan, de cuando estamos decepcionadas. Él nos protege en nuestras pruebas, Él nos protege de las enfermedades, Él nos protege en nuestras crisis emocionales, en nuestras crisis económicas. Él siempre está como un escudo protegiéndonos. Bajo sus alas estamos seguros porque Él es fiel. Y bueno, en la Biblia encontramos que nadie que ha confiado en Él ha quedado decepcionado, ¿no? Nadie que ha confiado ha sido en vano. No, la fidelidad de Dios la vemos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotras necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial de su carácter divino. Ese es el fundamento de nuestra confianza. Pero hermana, una cosa es aceptar su fidelidad y otra actuar conforme a ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y la mayor de ellas, como vimos, ya llegó y se ha cumplido al enviar a su Hijo a morir por nosotras. Pero hermanas, ¿confiamos de corazón en que Él cumplirá su propósito en nosotras? ¿Confiamos que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotras? ¿En que Él no se ha olvidado de los planes que tiene para ti y para mí? A veces, cuando no vemos nuestras oraciones contestadas tan rápido, nos desesperamos y dejamos de creer y actuamos como el pueblo de Israel. Empezamos a querer hacer las cosas por nuestra manera y con nuestras fuerzas. Y Dios mirándonos y diciendo, ¡hey, aquí estoy! Soy fiel, espera en mí. ¿Conoces todas las promesas que hay en la Biblia, hermana? A veces estamos buscando muchas respuestas en el mundo y nos olvidamos de leer profundamente la palabra de Dios, de escudriñar las promesas, de conocerlas, de memorizarlas. Y entonces dejamos de ser fieles. ¿Tú esperas que Dios haga todo lo que ha dicho? ¿Descansas en su palabra? ¿Qué tanto piensa el conocer este año los atributos de Dios y su fidelidad te hace ser más firme, más fuerte y más segura? Piensa, ¿cómo comencé en enero? ¿Cómo estoy hoy? Con esta hemos recibido 10 clases. ¿Qué tanto penetraron en tu corazón? ¿Y qué tanto hoy eres más fiel que hace 10 meses? ¿Sabes? El saber que Dios es fiel a mí me da mucha paz y seguridad.
Mira esa escritura, dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Una convicción que yo tengo es que siempre estamos en una guerra espiritual y cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay problemas en la familia, problemas afuera, cuando vemos las noticias tan desagradables, tan desanimantes, pienso, esto es la guerra espiritual. Mi enemigo no es mi esposo, es el demonio. Mi enemigo no son las personas que roban afuera, es Satanás, que los controla. ¿Sí? Mi enemigo no soy yo mismo, son mis malos deseos que luchan en mi interior. Pero Dios es fiel y Él me va a fortalecer y Él me va a proteger de todo el peligro que yo corro y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Entonces, Dios es fiel y algo que yo quiero animarte, querida hermana, querida amiga, es a que tú puedas alabar a Dios. Dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Hoy quiero animarte a alabar a Dios por su fidelidad. Hoy quiero animarte a que tú vuelvas a tu primer amor, a que recuerdes con cuánta fidelidad lo servías, lo buscabas al inicio, con cuánta fe tú creías que Él te sostenía. Pero también te animo a descansar en sus promesas. Y cada vez que dudes, haz un recuento de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. La Biblia dice que nada de lo que Él prometió dejó de cumplirse. Quizás sus promesas tarden, pero se van a cumplir. Quizás lo que tú has estado pidiendo por tanto tiempo en oración no lo ves. No te canses porque Él es fiel. Quizás llevas muchos años en la iglesia y hay áreas de tu carácter que no cambian, hay áreas del carácter de tu esposo que no cambian, hay situaciones en tu ministerio que no cambian. No te canses, no las mires a ellas, no mires a tu esposo, no mires tus situaciones difíciles. Mira al Dios que es fiel. Dios es fiel y Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Él va a cumplir que va a caminar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Él va a cumplir que el trabajo que comenzó a hacer en nosotras lo llevará a buen término. Él va a cumplir que su Espíritu Santo va a transformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestro esfuerzo, sino por el poder de su Espíritu, porque Él es fiel. Estaba pensando en estos días todo lo que hemos vivido, mi esposo y yo. Imagínate que llevamos 21 cambios de casa, ¿no? Hemos vivido en varias ciudades, Guadalajara, Querétaro, Tepic, San Luis Potosí, Ciudad de México. Y a lo largo de nuestra vida, hermanas, hemos tenido que aprender a mirar a Dios, no a mirar la ciudad a donde llegamos, que no conocíamos a nadie, no a mirar los problemas de esas ciudades, no a mirar los desafíos que hemos tenido con nuestros 3 hijos creciendo, ¿no? Y cada edad implica un nuevo desafío. No, porque si nos hubiéramos puesto a mirar eso, no estaríamos aquí. Hoy yo doy gracias que Dios nos ha sostenido, que Dios nos cuidó en cada ciudad, que Dios protegió a nuestros hijos, que Dios estuvo en control de nuestros miedos. Sabes, a veces cambiarnos de tanta ciudad era difícil con ellos pequeños y dudábamos y teníamos miedo, ¿qué va a pasar con sus vidas? Pero verlos hoy grandes, ver cómo Dios los ha protegido, ver cómo Dios es fiel con ellos, a pesar de que como familia a veces no hemos sido tan fieles, pero Él es fiel
y nos ha cuidado y nos ha sostenido. Y yo estoy segura que seguirá sosteniéndonos porque su fidelidad es grande. Muchas gracias, queridas hermanas, las amo. Estoy agradecida por esta invitación y reciban todas un fuerte abrazo.